Lobo con Lobo. Con Gastón conoceremos a los líderes, aquellos que lucharon y triunfaron. La salud fue mi primer paso en la comunicación y tengo mucho más para compartir con ustedes. Encaramos un nuevo desafío. Información de calidad. Esto es Lobo con Lobo. ¿Qué tal? Bienvenidos a Lobo con Lobo, información de calidad. Esto es fuerte ese aplauso. Y hoy con una visita muy especial, una visita que me llena el pecho de emoción y de admiración. Hoy nos acompaña un artista cuya obra es una pieza fundamental en los cimientos del rock nacional. Su obra es parte del génesis de nuestra cultura musical. Hoy tengo el orgullo, tengo la responsabilidad de entrevistar al señor Ricardo Soulé. Ricardo, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Un placer poder contar con vos acá. Me pongo un poco nervioso con la presentación. No, merecida está, por favor, tantos años de carrera. Sí, pero siempre, todos los días se empieza de nuevo, ¿no? Empiezo cada día y termino cada día, dice la canción. Bueno, me gustaría hacer una breve recorrida por tus inicios, cómo fue. Me gustaría saber cómo empieza tu vínculo con la música en casa de chiquito. Yo tuve la suerte de nacer en una casa donde se escuchaba mucha música, eran muy melómanos mis padres, tanto mi mamá Nelly como mi papá Héctor, les gustaba cantar, les gustaba el cine, nos llevaban mucho al cine, donde había mucha música. Íbamos a los bailes también de carnaval y íbamos al colegio, a los festivales del colegio, también veíamos música en vivo. Entonces siempre hubo oportunidad de estar con la música cerca, ya sea grabada por la radio o por escucharla tocar directamente. Uh-huh. Mis tíos eran músicos, tocaban la guitarra y cantaban tangos, eran de Villa Urquiza. Y los domingos nos íbamos con mi mamá y mi hermana a comer los ravioles de la tía. Y ahí se juntaban a cantar. Claro, y cuando se terminaba la comida, cuando ya estaban bien adobaditos, agarraban las guitarras y se ponían a cantar unos tangos, al mango. Y era emocionante, para mí era hermoso verlo, porque tuve el gusto, el placer y el privilegio de escuchar esa música en vivo y en directo. ¿Qué tanguitos se escuchaban en esa época? No recuerdo el nombre, pero eran unos tangos bien malevos, porque a ellos les gustaba ese estilo. No eran así el tango melódico, el tango canción, eran bastante arrabaleros. ¿Y de parte de tu papá heredaste más la parte de la música clásica? Sí, mi papá le gustaba la música clásica, tocaba el violín de manera aficionado, él no era un profesional. Y había estudiado también, aunque tocaba tango también en orquestas, uh-huh. También amateur. Y bueno, y él me enseñó a leer y escribir música cuando yo era muy chiquito. ¿En partituras? Sí, y me enseñó los primeros pasos del violín porque era el instrumento que había en casa. Uh-huh. Así que empecé a tocar el violín y en un momento dado me mandó a una profesora. Vivíamos en Quilmes. Uh-huh. Y estudiaba durante el año en Quilmes y cuando llegaba el fin del año, el curso, veníamos a Congreso a dar los exámenes al conservatorio. Acá en Callao y Bartolomé Mitre estaba uh-huh. el conservatorio. Así que tengo un recuerdo hermoso de mi infancia como músico. Muy ligado a la música. ¿Y fuiste creciendo ya en la preadolescencia, cuando uno ya empieza a definir sus gustos? ¿Qué música ya creías que iba a corresponder a tu identidad? No fue una digamos ¿cómo decirlo? Una cosa que fue apareciendo de a poco, sino que fue un bombazo, que fue cuando conocí a los Beatles. Mi amigo el Pucho, mi amigo del alma, teníamos 12 años, me dijo por primera vez que él había escuchado un grupo que era buenísimo, que tocaban y cantaban a la vez, y yo le decía, no, Pucho, estás equivocado, no puede ser, no puedes tocar y cantar a la vez, o tocan o cantan. Y dice, no, yo te voy a mostrar, y fuimos a lo del Gordo Ortega, que era nuestro tercer amigo, y que él tenía los discos, él era coleccionista de discos, teníamos 12, 13 años.
y tenía un buen tocadisco aparte. Y ahí conocí yo la música de los Beatles y me pareció fantástico todo. Y la imagen que tenían, estaban los 4 Beatles saltando. Creo que fue uno de los primeros discos que sacaron, Please Please, o alguno de esos. Y bueno, ahí me volaron la cabeza y a partir de ese momento me di cuenta de que lo que yo quería era tocar, no esa música exactamente porque no entendía lo que hacían, no comprendía bien de qué iba todo eso, pero sí algo que se aproximara a eso. ¿Eso te motivó a decir, yo quiero ser músico? No, lo de quiero ser músico fue una cosa que fue un mandato que tuve. Yo tuve un mandato de entrada cuando yo arranqué. Yo tenía que estudiar el colegio y además tenía que estudiar la música. Ajá. Eran dos cosas que venían por mandato y no había opción. Entonces eso estaba dentro de las cosas que yo tenía que hacer. Pero cuando conocí a los Beatles me di cuenta de que la aplicación de lo que yo había estudiado iba por ese lado. Porque yo ya conocía el folclore y conocía el tango y no era eso lo que yo quería tocar. Claro. Y aunque en ese momento el folclore estaba muy fuerte, porque fue la época había un programa en televisión que se llamaba Guitarreada y todo el mundo miraba esos programas. Y de ahí salió Heredia, por ejemplo. Claro. Bueno, y otros también que fueron famosos, pero me acuerdo mucho de Heredia. Y cuando escuché la música de los Beatles y de los Rolling Stones también y de muchos otros, me pareció fantástico. Y bueno, lo que pasa es que me di cuenta del movimiento que había en el mundo. Una revolución cultural, claro, una revolución cultural que había en todo el mundo y que por supuesto había llegado a la Argentina y nosotros éramos los primeros en escucharlo en ese estrato etario, porque éramos muy chiquitos. Eran muy jóvenes. Y a mediados de los 60 surge Match 4, ¿esa fue la primera banda que ustedes habían conformado? No, tuve otras bandas antes, pero que tuvieron mucho menos desarrollo. Los Match 4 ya tenían repertorio propio, había varias canciones nuestras, aunque tocábamos de los Beatles y de los Rolling también. Teníamos equipos, habíamos conseguido equipos muy sencillos, pero teníamos equipos y teníamos guitarras también, habíamos conseguido guitarras. ¿Qué hay de cierto que el Flaco Spinetta se acercó a ustedes a pedirles, a sugerirles que no canten en inglés? ¿Puede ser esto? Sí, no fue el primero. El primero en realidad fue Álvarez, Jorge Álvarez, el productor de Mandioca, que fue el que nos dio la oportunidad de poder grabar profesionalmente. Y él nos vino a ver a Quilmes, habíamos conseguido una entrevista con él y vino él y Pedro Pujó, que era su socio, y Mario Rabey también, a escuchar una presentación que hacíamos en un club nocturno ahí en Quilmes. Y nosotros hacíamos una rutina tipo Beatle, ¿no? Todo vestidito de trajecito y así corbatita, ¿no? Con las botitas Beatle. Y cuando terminamos la actuación nosotros esperábamos que ellos explotaran en una catarata de halagos y nos dijeron, no, bueno, sí, está bien, está todo bien, pero primero, eso de Match 4 no va a cambiar el nombre. Lo de las botitas Beatle y la ropa Beatle tampoco va a haber que cambiarlo. Y mucho menos lo de cantar en inglés, dice, van a tener que empezar a cantar en castellano. No nos gustó para nada lo que nos dijeron. Ah, no. No, porque nosotros queríamos seguir en esa línea, porque era la línea que a nosotros nos gustaba. Pero claro, ellos venían de San Francisco en ese momento y ellos estaban en la explosión que se dio en Flower Power en San Francisco. Y ellos llegaban impregnados de todo eso. Claro. Entonces, qué botita Beatle ni cantar en inglés. Había que cantar en castellano y crear un movimiento cultural acorde a la época, porque era lo que estaba pasando. Y bueno, nos pusieron en órbita, realmente nos pusieron en órbita. Venimos a Buenos Aires, nos compraron ropa, nos dieron discos. Entre los discos que nos dieron nos hicieron escuchar a Manal, que Javier Martínez cantaba blues en castellano. Y dice, ¿cómo me repite la pregunta? Era terrible escuchar a Javier cantando blues en castellano de esa manera. Más que en castellano, cantaba en porteño. Pero una marca registrada. Era una cosa terrible, te volaba, te peinaba para el otro lado. Y cómo tocaban los otros dos, ¿no? Porque Javier en lo suyo y en la batería, y además Alejandro y Claudio eran unos musicazos excelentes. Entonces fue una cátedra que nos dieron.
Y digamos, el aporte de Spinetta fue justamente una sumatoria de las cosas que estaban pasando, porque fue en el Teatro Payró. Época de Almendra. La época de Almendra fue en el Teatro Payró cuando nosotros tocábamos juntos con Almendra y con Manal. Uh-huh. Tocábamos para 100 personas, para 50 personas. Nosotros pensábamos que era, no sé, viste, un estadio lleno, pero eran muy poquitos. Y todos los que estaban en la sala eran personajes, pero para hacer una película, realmente era para hacer una película. Y bueno, se acercó Luis y nos dijo, che, está buenísimo lo que hacen, pero tienen que estar en castellano. Y dije, siempre más, dice, así entendemos lo que dicen, tienen todo un lenguaje para hacer poesía. Y la verdad que tenía razón. Nosotros ya habíamos entendido el mensaje, pero bueno, esto corroboró lo que... Una reafirmación. Una reafirmación de lo que ya se estaba viniendo, ¿no? ¿Y ahí devino Box Day directamente? Sí, pasamos de Match 4 a llamarnos Box Day. Y una de las cosas que nos hizo también nos decidió encantar en castellano fue lo de Lito Nevia, uh-huh, con Los Gatos. Cuando escuchamos La Balsa, también, eso nos pegó mucho. Yo estaba en ese momento en el colegio, en el secundario, estaba en cuarto año. Y justo el 3 de julio del año 67 sale La Balsa a la venta, el disco. Y fue para mí también un antes y un después, porque era hermoso lo que decía. No entendía muy bien el significado, pero me parecía hermoso desde el punto de vista poético. Las poesías no están para entenderlas, las poesías están para sentirlas, ¿no? Para emocionarse con eso. No todos los versos de una poesía se pueden comprender, a veces uno puede intuir lo que dice, y ese era el caso de La Balsa. Yo no entendía muy bien lo que quería decir, pero me emocionaba lo que decía, y me parecía algo muy sentido. Después, más tarde, tuve el placer de conocerlo a Tanguito, y bueno, con Grace, mi esposa, lo recibíamos en casa, un departamentito que teníamos cerca de acá, de este estudio, en Tucumán y Jean Lloré. Y bueno, fue como una especie de catarata también de cosas que se fueron dando, acontecimientos, ¿no? ¿Por qué Box Day, el nombre? ¿Cómo surge? Yo creo que nos buscó el nombre a nosotros, más que nosotros al nombre, como lo de la Biblia también. ¿Por qué la Biblia? Porque yo creo que la Biblia nos buscó más que nosotros. Nosotros no teníamos mucho background como para poder meternos en semejante brete, porque terminó siendo un flor de brete donde nos metimos. Y no teníamos mucha capacidad de decisión en esos niveles con un listón tan alto, ¿no? Hemos puesto el listón muy alto. Uh-huh. Por ejemplo, si vos te pones a analizar, en ese momento no solo le negamos el tema de llamarnos en inglés, como se llamaban la mayoría de los grupos, ni siquiera nos llamamos en castellano, nos llamamos en latín. Claro. Lo cual fue una modificación completa de todos, porque Manal era un juego de palabras que hacía Javier. Porque decía cómo viene la mano, y de ahí salió Manal. Box Day, aclaramos, es voz de Dios, sería la traducción. Box Day, la X en latín vira a la Z más tarde, uh-huh, voz, y Day de Dios, en castellano la deidad, los dioses, ¿no? Porque viene de una frase latina que dice Vox Populis es Vox Dei, la voz del pueblo es la voz de Dios. Y nosotros no teníamos ni idea de eso realmente. Entonces éramos más bien llevados por las circunstancias. ¿Cuál es el origen del tiempo en que estás? ¿Cómo surge presente? Presente sale de un episodio que tuve con Grace, con mi esposa, cuando éramos chicos. En el colegio andábamos medios de novio, medios juntitos. Y Grace no quería estar más conmigo. Entonces eso me puso tristísimo y me dio mucha pena. Y bueno, la canción está llena de ese sentimiento de pena, de dolor, de que las cosas se terminan, ¿no? Uno parece que alcanza el cielo y de golpe el cielo se desvanece. Y también tuvo que ver un libro que leí en la escuela. En ese momento estábamos en el Nacional de Quilmes
Estábamos en cuarto año y teníamos literatura medieval y estaba el libro de Jorge Manrique, cartas a Las coplas de Manrique. coplas a la muerte de su padre. Y me pegaron mucho, me pegó muchísimo eso. Fue muy fuerte para mí, yo era muy jovencito para leer eso. Eran muy jóvenes, Sí. y cuando empezaron a tocar este himno, ¿eran conscientes No. que este tema iba a trascender por generaciones de esta manera? No teníamos idea, ninguno de nosotros. Cuando la presenté al grupo, en ese momento nosotros estábamos ensayando en una sala de ensayo, porque ni siquiera había sala de ensayo. Era tan el rock era tan proto rock. O sea, era tan en el principio que ni siquiera sala de ensayos había. Claro. Entonces nos teníamos que venir a la capital a ensayar. Y ensayábamos en una salita que estaba abajo de un bar en Sarmiento y Paraná. Ahí ensayaban obras de teatro, también bailarines, de todo. Y bueno, y nosotros alquilábamos ahí unas horitas para ensayar y en un momento yo me había preparado el tema y le digo, bueno muchachos, quiero presentar este tema, a ver qué les parece. Me puse a tocar y me escuchaban en silencio. Y cuando terminé de tocarlo, medio que me miraban así como diciendo, ¿y qué vamos a hacer nosotros con esta cosa? ¿Qué vamos a poder hacer con esto? Claro. Y bueno, la terminamos grabando en el primer disco en Caliente, de Mandioca, y la pusieron última del lado B, que quiere decir que era la que menos ficha le ponían. Claro. Y sin embargo fue la obra que trascendió, la que más trascendió de todas, pero por lejos. Años más tarde, en el 71, si no me equivoco, viene la Biblia. En el 71 sale la Biblia, pero en el 70 nos ponemos a componerla. ¿Cómo fue ese proceso creativo? Tremendo. Tremendo, ¿no? Tremendo, sí, tremendo. Muchas veces me arrepentí de haberlo encarado en el momento, ¿no? Porque era demoledor. Y en una época también compleja para... Muy difícil, en una época difícil porque estaba muy fuerte la represión, nos agarraban por las calles y nos ponían contra la pared, parecía que éramos todos ladrones o asesinos o no sé qué. ¿Sentiste miedo en algún momento? Mucho miedo. Y nos detuvieron muchas veces y fuimos al calabozo muchas veces. Y nos sacaban los cordones y los cinturones porque tenían miedo que nos ahorcáramos, nos dijeron. Y yo era un pibe, yo tenía 19 años, que yo lo único que quería era vivir y estar con Graciela, lo único que quería yo en mi vida. Y bueno, arrancamos con el proyecto de la Biblia, le conté a Willy, le dije, mira Willy, se me ocurre que podemos ponerle música a la Biblia. Digo, me parece que es un disparate, digo, para decírselo a Álvarez, nos vamos a sacar cagando a Álvarez. Me dice, no, vamos a decírselo, está buenísimo, decía Willy. Willy me animó mucho. Y fuimos a la editorial que estaba en Talcahuano y Lavalle. Y Álvarez, cuando le decimos, no, porque queremos ponerle música a la Biblia, ni pestañeó, dijo, bueno, saquen horas en el estudio, dijo, así, esa fue la respuesta. Yo digo, vamos a tener que darle para adelante ahora. Claro. Y bueno, a partir de ese momento nos metimos yo, porque en realidad el responsable de la obra soy yo fui la ideé, yo escribí las letras, yo hice el planteo digamos, el esquema de todo lo que teníamos que hacer. Después sí, colaboramos, cada uno con su instrumento y su aporte en distintos temas, aunque hubo temas que fueron totalmente traídos ya hechos. Por ejemplo, Libros Sapienciales, la segunda parte de Libros Sapienciales yo lo había compuesto cuando era chiquito, cuando tenía 13 años, y era en inglés. Entonces la traje y la adaptamos para que eso fueran los Libros Sapienciales. También Las Profecías era una canción que yo había compuesto también en la época de cuando tenía que ir me habían dado la libreta de enrolamiento y estaba al borde de ser ¿cómo se dice esto? Sorteado. Claro. En esa época la colimba era obligatoria. Exactamente. Yo me salvé, por suerte, saqué número bajo. Entonces escribí esa canción, que era la canción de un viejo que tenía un perro, se llamaba Pedro, el viejo, y también en inglés, y terminó siendo más tarde Las Profecías. Y bueno, fuimos reuniendo todo el material, que nos costó más o menos un año de trabajar, pero a destajo.
Y encima estábamos trabajando mucho con los shows, porque ya habíamos sacado el primer disco y teníamos mucho trabajo. Claro. Tocábamos, o había veces que tocábamos 3 o 4 veces por noche, Wow. en distintos lugares. Claro. O sea que también corrimos muchos riesgos a nivel físico con los autos, ¿no? Porque había que ir muy rápido de un lado a otro y las carreteras no estaban buenas y los coches no eran muy buenos tampoco. Claro. Así que tuvimos mucha suerte. En realidad es un privilegio poder estar contándote ahora esto acá. Y leí por ahí que para que se pueda publicar esa adaptación de la Biblia en rock necesitaron como una aprobación de la iglesia misma. Sí, en un momento llegamos al estudio. Llegamos al estudio y en ese momento la Mandioca había quebrado y había comprado los másteres, le había comprado Disjockey, que era una discográfica argentina. Y el dueño, Rodríguez Luque, viene al estudio y nos dice: mirá, nos llamaron de la curia. Nosotros no teníamos ni idea de lo que era la curia. Y dice que quieren ver las letras. Y a mí me preocupó mucho, porque digo, de esto no salimos, ya de esto ya no salimos. Y bueno, nos llevaron con un auto, no sé si era un Ford verde, no lo sé. Y nos metieron ahí adentro de la curia, que era un palacio, es un palacio en Plaza San Martín. Y nos atendió el Monseñor Gracelli, que era el secretario del cardenal. O sea que estábamos hablando con el tipo que estaba a continuación del cardenal. Claro. Y yo le entregué las letras, que estaban escritas de puño y letra mío. No, Grace las había pasado a máquina. Y él nos atendió de una manera increíblemente amorosa. Todo indicaría de que hubiera sido prepotente o autoritario, una cosa así. Totalmente lo contrario. Nos trató con amor, con comprensión. Y nos dio una esperanza grandísima de que él iba a aprobarlo. Así que nos fuimos contentos, finalmente, con una esperanza bárbara. Y a los 2-3 días, no sé, una semana como mucho habrá pasado, que nos llaman y nos dicen que estaba ok y que nos iban a dar una carta firmada por él como salvoconducto, porque en aquella época tenía que tener un salvoconducto, si no sonaba, ¿viste? Exacto. Así que bueno, la primera edición de la Biblia salió con una carta de Monseñor Gracelli incluida, donde él aprobaba y animaba a la gente a escuchar la Biblia según Boxey. Es una obra maravillosa. Así que, viste, tuvimos esa bendición del cielo, viste. Soda Stereo la hizo en el MTV eléctrico Unplugged. Sí. ¿Qué sentiste cuando escuchaste esa versión de Génesis? Imagínate, un halago bárbaro. Aparte la versión es preciosa, la voz de Gustavo, viste, muy, muy particulares. Y hay una curiosidad que tiene, que cuando salió el Génesis, nosotros teníamos varias versiones del Génesis. En aquella época se hacían 2 o 3 versiones y luego más tarde elegíamos. Y habían quedado 2 versiones del Génesis. Una que fue la que salió en el disco y otra que fue la que tenía un glissando de la voz, que llegaba a un punto y glissaba hacia abajo, ¿no? Y nunca salió, nunca nadie la escuchó. Entonces cuando escucho lo de Cerati hace esa versión. Hace el glissando, es como si él lo hubiera escuchado. Tremendo. Lo que nunca se editó. Tremendo. No me animé a decírselo, me parece que no se lo dije. Hablé con él en el pie, en el estudio de Lerner, una vez que estábamos haciendo un rejunte de artistas y músicos para juntar fondos para los inundados de Santa Fe. Y bueno, fuimos ahí a hacer un aporte y tal. Y me lo encuentro a Cerati, a Gustavo, y le digo, ¿no? La verdad que te agradezco, qué buena onda con el tema, qué linda versión, y qué sé yo. Y él muy serio, la verdad que era un tipo muy serio, muy circunspecto, ¿no? Para hablar, su manera de decir las cosas y qué sé yo. Me impresionó muy bien. Ya como para ir redondeando, hace poquito estuviste con Divididos, nada más y nada menos, en el Movistar Arena, si no me equivoco. Sí. ¿Qué sentís cuando estás parado ahí tocando tu arte
frente a generaciones que no crecieron con tu música, pero la están viviendo, la están sintiendo? Y también una emoción enorme, enorme. Estaba lleno el estadio, y sin embargo cuando nos pusimos a cantar, empezaron a cantar a voz en cuello, a unísono, y parecía que lo habíamos practicado, que estaba ensayado eso, ¿viste? Como la gente cantaba. Y como vos decís, había de todo, había gente de algunos años, pero también había gente muy joven, que nunca había escuchado, por lo menos en vivo, la canción. Así que una emoción muy grande y un sentimiento de agradecimiento a los Divididos, a Ricardo, a Diego y a Catriel por permitirme una oportunidad así de estar con el público de ellos. ¿La religión sigue siendo materia de inspiración para componer? Completamente, cotidianamente. Yo escribo salmos todos los domingos. Todos los días hay un salmo, ¿no? En las lecturas de la liturgia. La liturgia tiene las lecturas del Viejo Testamento, el Salmo, la segunda lectura y después el Evangelio. Y todos los días hay un salmo distinto. Y nosotros con Grace hacemos el servicio de la música en una misa los domingos en Quilmes, los domingos a la tarde. Y yo compongo el salmo de cada domingo. Los salmos son canciones que compuso David, el rey David. Y es la antífona, que es lo que responde el pueblo, y después todo el texto. Entonces, la antífona está escrita en el leccionario, está escrita con música, la antífona. Entonces yo lo único que tengo que hacer es leer lo que dice ahí, lo que está escrito. Pero la parte creativa es el texto, es todo el otro texto. Entonces eso es lo que yo compongo. Y tenemos un cura muy, muy copado, Miguel se llama, Miguel Pinto. Muchacho joven, porque claro, yo soy tan grande que un tipo de 60 años es un muchacho joven para mí. Y dice, no, Ricardo, dice, vos lo tenés que grabar, tenés que sacar un disco con los salmos. Y la verdad que estaría bueno. ¿La Biblia 2? No, porque estos son los salmos, es un conocimiento, el salmo es un conocimiento del pueblo a través de la experiencia de David, del rey David. Habla de todo, los salmos hablan de todo, hablan de las guerras, del hambre, del dolor, de la gloria, de la vida, de la muerte, de todo lo que preocupa y glorifica a los hombres en esta tierra. Entonces, en un pequeño periodo de tiempo, que dura, no sé cuánto durará, 3 minutos o por ahí 5 minutos, dice todo un texto muy revelador para los que escuchan, para los que tienen oído, como dice el que tiene oído, el que quiere oír que oiga, dice Lito Nevia, ¿no? Exacto. El que quiere oír que oiga. Para el que quiere escuchar y escuchar cosas realmente profundas, tiene que escuchar esos salmos. Las letras no son mías, están escritas en el leccionario, son de la Biblia. Ricardo, para cerrar, ¿nos regalas una canción? Sí, cómo no. Vamos a ver cómo me sale. No me la aprendí muy bien todavía. Todo concluye al fin, nada puede escapar. Todo tiene un final, todo termina. Tengo que comprender, no es eterna la vida, el llanto en la risa, así termina. Creía que el amor no tenía medida, lo dejas de querer, tal vez otra mujer, y olvidé aquello que una vez pensaba que nunca acabaría, pero sin embargo terminó. Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día, creyendo en mañana fracaso hoy.
puedo yo entender si es así la verdad. ¿De qué vale ganar si después perderé? Inútil es pelear, no puedo detenerlo. Lo que hoy empecé no será eterno. Creía que el amor no tenía medida. O dejas de querer, tal vez otra mujer. Y olvidé aquello que una vez pensaba que nunca acabaría, nunca acabaría. Pero sin embargo terminó. Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día, creyendo en mañana fracaso hoy. Cuánta verdad hay en vivir solamente el momento en que estás. Sí, el presente, el presente y nada más. Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día, creyendo en mañana fracaso hoy. Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día, creyendo en mañana fracaso hoy. La la na 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 na. La na 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 na. La na 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 na. La na 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 na. La na 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 na. Gracias. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias por permitirme charlar un ratito con vos. Gracias, gracias. Esto fue fuerte ese aplauso para Lobo con Lobo, información de calidad. Gracias.